Hola a todos, estamos de vuelta con Michael Rossi de la Universidad Rutgers para hablar del tema candente del fin de semana, la intervención en Venezuela, la guerra, la operación de cambio de régimen, el saqueo del petróleo, el secuestro, como quieras llamarlo. Michael, bienvenido de nuevo. Michael, welcome back. Pascal, Año Nuevo. Chilhamos pat step for lith, depende de nosotros. Torres sigmas tuas state Jewish Islamista cup histinct, año mafguaf, pat stress for you, noes unu feliz. It's not a happy one. It's a very sad way to start the new year. Es una forma muy triste de empezar el año nuevo. Así que Michael, feliz año nuevo para ti también. Muchas gracias. Dejando la polémica a un lado, todavía no sabemos exactamente qué ocurrió en Venezuela. En este momento, mientras hablamos, es ya de noche para ti, alrededor de las 11, en Nueva York, en la costa este. Gracias por sacar tiempo. ¿Qué has sabido hoy en Estados Unidos sobre la rueda de prensa de Trump y lo que ha salido hasta ahora? Bueno, una cosa que he aprendido es que la narrativa que utiliza el régimen de Trump se está difundiendo ampliamente entre muchos republicanos, incluidos muchos de los grupos disidentes del movimiento MAGA, así como buena parte del liderazgo dentro del Partido Demócrata. También tenemos que reconocer que gran parte del liderazgo en Europa, incluida la UE y muchos jefes de Estado nacionales, está aplaudiendo esto. Lo están aplaudiendo. Están, en la práctica, marchando al unísono con la administración Trump, diciendo que Maduro era un tirano, un autócrata, un dictador corrupto, que por fin ha encontrado su karma y ahora va a enfrentarse a la justicia. Y solo podemos esperar que el pueblo venezolano y el Estado venezolano disfruten de la libertad y la democracia que se les ha negado desde que les fueron arrebatadas por Hugo Chávez. Quiero decir, esa narrativa resulta mucho más atractiva que las pruebas empíricas, ¿verdad? Hemos tenido un país como el mío. No es la primera vez que participamos en decapitar efectivamente el liderazgo de una nación latinoamericana, ni será la última. Y seamos igualmente sinceros, creo que tus espectadores y los míos estarán de acuerdo en que esto tiene poco que ver con la democracia y aún menos con las drogas. Todo esto tiene que ver con controlar la economía de un país, sus recursos nacionales y, con suerte, colocar a un líder títere complaciente en el poder para restablecer la relación que Venezuela tenía con Estados Unidos antes de 1998, dirigiendo efectivamente el país como un Estado rentista, en gran medida controlado, si no completamente dictado, por Washington. Acabo de tener una conversación con Ron Aledo, un antiguo analista de la CIA, y alguien que ha trabajado en los servicios de seguridad durante bastante tiempo. Su análisis fue que evidentemente se trata de un cambio de régimen. Va a haber un plan A y un plan B. El plan A sería una transición controlada, básicamente hacia el vicepresidente o hacia quien haya sido comprado, aunque por supuesto no tenemos ninguna prueba de que nadie haya sido comprado. Pero dijo que eso es simplemente lo que hace la CIA. Así que en el mejor de los casos, sería una transición fluida hacia un gobierno posterior a Maduro, manteniendo al principio al gobierno de Maduro y luego cambiando las cabezas poco a poco, modificando la comisión electoral y así sucesivamente, asegurándose de que en un par de meses se establezca el gobierno títere adecuado, tal y como desean. Si eso no funciona, el plan B probablemente será un golpe militar contra los leales a Maduro. En cualquier caso, lo que estás diciendo es que el objetivo final es, evidentemente, tener a alguien leal en Venezuela, simplemente un cambio de régimen en toda regla. Ahora bien, como no podemos especular demasiado sobre lo que ocurrió, porque no tenemos suficiente información, hablemos de lo que sí sabemos por la historia de Estados Unidos. Me señalaste ese libro brillante de Stephen Kinzer, ¿verdad? Porque tenemos mucha investigación académica sobre ese tipo de operaciones. Me encanta hacer esto. Sabes, esto es algo así como, no sé si tú,
Ponlo en el centro, por favor, porque vamos a... Había un programa en PBS, la televisión pública, cuando yo era pequeño, llamado Reading Rainbow. Era un programa fantástico. Básicamente era una forma de conseguir que los niños aprendieran a apreciar los libros y todo eso. Esto es el Reading Rainbow académico. Solo quiero recomendar a ambos públicos el libro de Stephen Kinzer, Overthrow. America's Century of Regime Change from Hawaii to Iraq. No es un libro académico, en el sentido de ser excesivamente técnico, pero es bastante informativo, ¿verdad? Está escrito en gran parte por periodistas y gente del mismo ámbito, pero muestra un patrón muy predecible que también vemos en Venezuela. Creo que ambos espectadores encontrarán este libro interesante, muy informativo e increíblemente oportuno, especialmente en lo que respecta a la narrativa que impulsa el gobierno de Trump, según la cual Venezuela era una dictadura horrible que cometía todo tipo de abusos atroces contra los derechos humanos. Y por supuesto, la osadía de nacionalizar su industria petrolera, de involucrarse en todo tipo de actividades autocráticas y comunistas. Y claro, ya sabes, gracias a Dios por Trump y por Estados Unidos, por restaurar la democracia, la libertad, la independencia y todas esas palabras de moda que supuestamente necesita América Latina. Sí, tópicos vacíos, sí. Pero dame la esencia del libro, el número de derrocamientos y cambios de régimen, los que tuvieron éxito y los que no. Porque todavía existe el peligro de que Venezuela no siga ese camino. Quiero decir, al final surgen grupos de resistencia y combates de guerrilla. Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Así que, ya sabes, empezaré diciendo que todavía es muy pronto para hablar de lo que ocurrirá en Venezuela. Tienes toda la razón. Lo que sabemos ahora mismo sobre el terreno es que Maduro y su esposa han sido secuestrados, los han sacado del país. Todavía no hay un cambio de régimen en Venezuela, ¿verdad? La vicepresidenta está asumiendo el poder, afirmando que todo está estabilizado y que resistirán la influencia de Estados Unidos tanto como sea posible. La primera opción que mencionaste es un periodo de transición hasta que haya elecciones. Esto es exactamente lo que a la CIA le gustaría que ocurriera. The CIA would like to happen. This is what we would call the orderly transition. Esto es lo que llamaríamos la transición ordenada. La idea es dejar lo más claro posible que no hay una influencia estadounidense directa en la política latinoamericana. Y cuando hablamos de este libro, mencionamos que el primer intento de cambio de régimen tuvo lugar en Hawái a finales del siglo XIX, que como sabemos, acabó convirtiéndose en un estado de Estados Unidos. Pero también incluye cambios de régimen en Filipinas, Guatemala, Panamá y Honduras. Intentos fallidos en Venezuela, obviamente bajo Chávez, y también intentos en Afganistán, en Irán, bajo Mossadegh, y por supuesto, en Irak. Under Mossadegh and of course Iraq. So the United States is very good. Así que Estados Unidos es muy bueno eliminando a los líderes no deseados de otros países. Nunca piensan en la segunda fase, que es con quién reemplazarlos. Idealmente, querrían algún tipo de marioneta dócil y pro-Washington, que a menudo es vista por la población de esos países precisamente como eso, ¿verdad? Una marioneta obediente, alguien que recibe órdenes de otro país. Esto genera inestabilidad, provoca todo tipo de agitación sociopolítica, lo que luego hace necesaria algún tipo de toma militar del poder. El ejército suele inclinarse hacia algo a la derecha del centro, o incluso muy a la derecha. La derecha política siempre será procapitalista y procorporativista. Y mientras el país sea cualquier cosa que no sea alguna encarnación del izquierdismo marxista, nacionalizando las industrias, se considera que esos son gobiernos conformes. Lamentablemente, lo que acaba ocurriendo es que los derechos humanos, los derechos políticos y las libertades civiles quedan completamente anulados en favor del marxismo. Sea la United Fruit Company o la empresa petrolera nacional, ya sabes, todo eso tiene prioridad sobre lo demás. Esto, como dije, no tiene nada que ver con la democracia ni con los derechos humanos. Así que, para reiterar lo que dijo tu invitado anterior,
Lo más probable es que a menos que Trump haga algo mal, ya sabes, solo es sábado. Solo es sábado. Aún no sabemos qué está pasando. It's only Saturday. We don't know yet what's happening. But unless there is some kind Pero, a of, menos que haya algún tipo de intento de eliminar a los otros elementos del gobierno de Maduro, habrá iniciativas muy claras para cambiar la percepción de ese gobierno. Podría haber intentos encubiertos de poner a María Corina Machado en el poder, o algún tipo de Juan Guaidó, algún operativo de la CIA con premio Nobel, de esos que abundan. Y si las elecciones resultan de una manera que a Estados Unidos no le guste, claro, sin duda. La doctrina Monroe es muy popular, no solo entre los republicanos del movimiento MAGA, sino también entre muchos demócratas. Debo insistir una vez más en que Trump hizo lo que hizo y está recibiendo elogios de muchos líderes demócratas también. From many Democratic leaders as well. How about mainstream TV right now, like CNN and ¿Y qué pasa con la televisión generalista ahora mismo, como CNN y MSNBC? El tono general es algo así como arriesgado, pero bien hecho. O más bien, qué violación tan escandalosa del derecho internacional al principio, la Carta de la ONU. ¿No? And breach of the UN Charter is no. Mainstream media is going to run with a narrative that has been Los medios de comunicación tradicionales van a difundir una narrativa bastante familiar desde que Chávez llegó al poder, ¿verdad? Y esa narrativa es que Venezuela ha estado gobernada por un dictador de izquierdas que ha suspendido el Estado de Derecho constitucional en favor de un Estado de partido único. Habrá imágenes continuas de inmigrantes celebrando en las calles de alguna ciudad aleatoria de Florida, personas que están contentas, claro, de que el gobierno haya sido derrocado. Y bueno, no voy a entrar en los detalles de la política venezolana, ni en quién tiene razón aquí. Pero al final del día, esto ocurrió al margen del procedimiento electoral, fuera de cualquier forma de derecho internacional, fuera del procedimiento constitucional. Fue, en efecto, una decapitación del liderazgo, mientras el gobierno, en Venezuela, ese liderazgo sigue en el poder. No es más que un intento de demostrar una vez más, según Trump, que la fuerza es el derecho. Once again, according to Trump, might makes right. And you know, Sí, y ya sabes, no es difícil encontrar gente que celebre el derrocamiento de un líder político. Solo imagina que ahora mismo dispararan a Donald Trump. ¿Quién moriría? Habría un buen número de personas que lo celebrarían. Un buen número. Luego, habría otras que se indignarían y pedirían coger las armas y disparar a quienes celebran, y así sucesivamente. Eso es exactamente lo que probablemente esperarías en Venezuela. Algunas personas muy contentas de que Chávez se haya ido y otras indignadas, y así. La mayoría global, me pregunto qué efecto tendrá esto. Quiero decir, los europeos, siendo europeos, claro, el problema cuando eres un estado satélite o vives en una existencia satelital es que ya está predeterminado lo que escribirás en tus declaraciones públicas. Y así lo hacen. Kaja Kallas, y todos allí dicen algo como, por favor, hay que respetar la Carta de la ONU y los derechos humanos. Pero el señor Chávez, o mejor dicho el señor Maduro, era un tipo muy malo, así que mejor que se haya ido. Un poco como Alemania, que hace 6 meses durante la guerra de 12 días, dijo, oh, Israel está haciendo el trabajo sucio por nosotros. Así que van a adoptar ese tipo de postura. También podemos ver cómo Estados Unidos, o la administración, ya ha sido muy hábil al construir la narrativa de que esto fue una operación policial, no una operación militar, no una intervención militar. Fue una acción policial para capturar a un fugitivo, ¿verdad? Simplemente aplicamos la ley estadounidense con mecanismos policiales. Pura tontería, completamente falso. Pero parece que esto va a funcionar, al menos para la mayoría global. ¿Has leído informes de China, Brasil, Rusia y otros sobre cómo presentando todo esto? Oh, of course. I mean, no surprise here. China, Brazil, Russia, Oh, por supuesto. Quiero decir, no hay sorpresa aquí. China, Brasil, Rusia y el resto de los BRICS están condenando esto abiertamente.
Es, en efecto, el secuestro de un jefe de Estado sin ningún precedente. Así que, como era de esperar, el sur global, el este global, el no occidente, los BRICS, como quieras llamarlos, están obviamente condenando esto. Y, como señalas con razón, Europa avanza al unísono con Estados Unidos. Hace una semana, tuve una conversación con dos colegas míos, Piotr Kursin y James K. Lindsay. Los tres hacemos podcasts con regularidad, y la conversación suele centrarse en Ucrania y Rusia. And usually centers around Ukraine and Russia, but the conversation usually at some point focuses on. Pero la conversación suele centrarse en algún momento en Rusia, el papel de Europa, y si Europa va a desarrollar una voz independiente de la de Estados Unidos. Hay personas como Kaja Kallas, Friedrich Merz, von der Leyen y Macron, que sí, cuando ocurre algo así, dirán sin dudarlo, sí, lo aplaudimos absolutamente. Y ya sabes, por si alguien duda de que son independientes, recurrirán a la Carta de las Naciones Unidas. Me encanta cuando la gente recurre a documentos legales como forma de demostrar que no son simplemente un gobierno rebelde, pero apoyarán esto sin ninguna duda. Precisamente porque Venezuela ha sido vista, dentro del relato occidental global, como un Estado rebelde. Within the global Western narrative as a rogue state. So it is not surprising whatsoever to see the. Así que no resulta nada sorprendente ver las declaraciones que están haciendo los líderes de varios países y organizaciones, que como era de esperar, hacen exactamente lo que pensábamos que harían. La UET va a mostrarse cautelosa, pero no dirá nada como el líder legítimo ha sido destituido. Ya han reconocido que Maduro no es el líder legítimo de Venezuela. ¿Por qué? Simplemente porque no les gusta. Y los, digamos, países BRICS van a decir que esto demuestra precisamente por qué necesitamos forjar lazos más estrechos, asociaciones más cercanas, e incluso hablar de la posibilidad, aunque esto sea adelantarse un poco, de que los países BRICS empiecen a considerar alianzas militares y acuerdos de defensa colectiva también. That is what a friend of mine pointed out yesterday. I mean, how Eso es lo que un amigo mío señaló ayer. Quiero decir, ¿cómo pueden los países del BRICS seguir haciendo cosas del BRICS en el ámbito económico si, cuando las cosas se ponen difíciles, Estados Unidos simplemente envía un par de portaaviones, elimina a tu presidente, mata a cualquiera que se interponga, y con eso se acaba toda tu política económica o tus planes de futuro? Así que, si el BRICS no mejora su actuación y trata de tranquilizar a sus miembros, especialmente a China y Rusia, asegurando que van a hacer algo al respecto, o dicho de otro modo, ¿no es esto también un gran golpe contra el BRICS? It has the potential to be, because it's a wake-up call. Tiene el potencial de serlo, porque es una llamada de atención, ¿verdad? Es una llamada de atención. Y hace falta un país como Venezuela. Ahora hace falta un país como Etiopía, después de la invasión italiana de 1936. Hace falta que un país más pequeño cargue con las consecuencias por los demás, que sirva como advertencia. Lo interesante es que Europa, y cuando digo Europa, me refiero en gran parte al liderazgo de la UE, parece estar completamente de acuerdo con la idea de que el jefe de Estado de un país soberano fue simplemente destituido por Estados Unidos. Defenderán absolutamente, hasta el final, la legitimidad del gobierno de Ucrania, y sin embargo, harán completamente la vista gorda y oídos sordos ante lo que ocurrió en Venezuela. Lo que esto significa, en la práctica, es que la diplomacia selectiva y el liberalismo selectivo serán los factores definitorios de 2026. Así es como yo lo veo. 2026. This is how I see it. But it also means that, the masks have been coming off. Pero también significa que, ya sabes, las máscaras se han ido cayendo desde hace un tiempo. Y recordé ayer, en esa conversación con mi amigo, el primer artículo que se escribió sobre lo gran estafa que es esta idea de un orden internacional basado en normas. Se publicó en 2021 o 2022, escrito por John Dugard,
quien también fue juez en varios tribunales de derecho internacional y que ahora se ha convertido en uno de los abogados del equipo de Sudáfrica que lleva a Israel ante la SOCA, porque él es sudafricano. Y escribió ese artículo solo en 2021 o 2022, señalando que el orden internacional basado en reglas no es derecho internacional. Estados Unidos intenta hacerlo pasar por tal, pero no lo es. Es lo contrario, es el gobierno mediante la ley, no el imperio de la ley. Aunque esa expresión se atribuye al embajador Chas Freeman, Dugard hizo el mismo señalamiento, y eso fue hace apenas 3 años. Así que, hace 3 o 4 años, la idea de un orden internacional basado en reglas aún sonaba muy sólida, incluso en nuestros círculos, ¿verdad? Solo recientemente hemos aprendido a distinguirlo del verdadero derecho internacional. ¿No va esto a acelerar la caída de las máscaras? Isn't this just going to accelerate the falling of the masks? Oh, absolutely. I mean, it has already happened. In fact, Oh, absolutamente. Quiero decir, ya ha ocurrido. De hecho, yo diría, y no quiero mezclar otros temas con esto, que tal como lo veo, Venezuela fue una operación sencilla. Venezuela es poca cosa en lo que respecta a Occidente. Que se haya caído la máscara del concepto occidental de un orden basado en reglas ha sido y seguirá siendo el catalizador. La variable principal es Israel. Ya sabes, la agresión israelí contra todo un grupo de personas, la descarada, absolutamente descarada admisión de que están eliminando efectivamente a todo un grupo de personas por lo que sea que crean que refuerza su argumento. Y el hecho de que eso no esté siendo condenado por esos mismos países occidentales, eso es lo que nos va a mostrar que el llamado orden basado en reglas es muy selectivo. I mean, rules-based order is very, very, very selective. And this is, I think, what we will see moving forward. Y esto es, creo, lo que veremos de aquí en adelante en 2026. Diría que, bueno, hace muchos años hablábamos de un par de artículos académicos escritos en el ámbito de las relaciones internacionales. Christopher Lane escribió extensamente sobre los límites de la unipolaridad, y en concreto de la unipolaridad estadounidense, en el periodo inmediatamente posterior a la Guerra Fría. Sostenía que las potencias unipolares siembran las semillas de su propia desaparición, principalmente por 2 razones. La primera es que con el tiempo, incluso si la potencia unipolar es benigna e inclusiva, como ya sabes, cuando hablamos, por ejemplo, del capitalismo global estadounidense, del poder blando global de Estados Unidos, de la inclusividad, ¿verdad? Con el tiempo surgirán nuevas potencias, no por competencia, sino simplemente porque eso es lo que ocurre. Los países y las economías crecen. Algunos países se vuelven más independientes y asertivos, o las potencias unipolares pueden colapsar más rápido cuando la potencia unipolar percibe a esos países emergentes como amenazas. Estados Unidos oscila entre ambas posturas, y no tiene nada que ver con ser demócrata o republicano. Pero cada vez que cares windis tiswal caps septet, was Perus una reacción dus mod is a beminskivo, il that number offensa. Within the State Department and the Defense Department. Doesn't matter who runs the country, but this is seen as a potential. No importa quién dirija el país, pero esto se considera un posible desafío a la superioridad técnica de Estados Unidos, y ya sabes, de Occidente. Así que países como Rusia, China, Irán, o en ese sentido, Venezuela, serán vistos como actores no cooperativos. En lo que respecta a la estrategia de política exterior, cualquier líder de cualquier país que diga, en esencia, algo como María Machado, con Estados Unidos, ratio economía petróleo, al gas, o lo que sea, ¿verdad? Gas or, whatever it happens to be, right? Y trasladaré la embajada de Venezuela a Jerusalén. Solo, quiero decir, eso es la guinda del pastel, la guinda del pastel. Cherry on top, pick your allegory here. Yes. Elige tú, ya sabes, elige tu alegoría aquí. Sí, absolutamente. Exacto. Se están volviendo más transparentes. Quiero decir, no sé, echo de menos los tiempos de los títeres de la Guerra Fría, que eran un poco más estratégicos en su narrativa. Hoy en día parece que simplemente no les importa. Como dije, esto no tiene nada que ver con la democracia.
No tiene nada que ver con los derechos humanos. Y tiene aún menos que ver con las drogas, por el amor de Dios. Quiero decir, si vamos a hablar de drogas, el gobierno federal no tolera ningún desafío a su propio monopolio del comercio de drogas. Pero Venezuela fue un país fácil de derribar. Y sí, terminaré con esto. La narrativa en los medios va a volver a las historias ya bien establecidas de que Venezuela es una dictadura, que es antiestadounidense, antioccidental y prorrusa. Being anti-Western, being pro-Russian. Maduro also being Maduro también fue el compañero de Hugo Chávez, quien, como sabes, lleva muerto muchos años. Pero recuerdo claramente que en su momento, los medios estadounidenses presentaban a Chávez como una especie de Castro de Baratillo que debía ser reemplazado. Y al final, y esto vuelve a lo que dice Kinzer en su libro Overthrow, la doctrina Monroe nunca ha desaparecido del escritorio de ningún presidente en ejercicio, ni de ningún líder latinoamericano. Y da igual que sean modelos de democracia o el típico dictador de opereta. Cualquier jefe de Estado latinoamericano que tenga la audacia de no seguir al pie de la letra las directrices de Washington va a ponerse en el punto de mira de la CIA. Y Maduro es solo el último ejemplo de ello. And Maduro is just the latest example of this. Yeah, but isn't it, I mean, it's quite Sí, pero no es, quiero decir, es bastante fascinante. Debe de haber habido, ya sabes, en el libro de Kinzer, ¿cuántos cuenta? Esos derrocamientos. Y si te centras solo en América Latina, deben de ser docenas de intentos o de cambios de régimen realmente logrados. Y aún así tienen que hacerlo una y otra vez. La doctrina Monroe tiene ya casi 200 años. Y todavía tienen que derrocar gobiernos una y otra vez. Bien, en el caso de Hawái fue muy exitoso, pero también se llevó a cabo mediante el colonialismo de asentamiento, la sustitución de la población local por colonos blancos, la incorporación y, en última instancia, convertirse en una parte integral de Estados Unidos, el estado final del colonialismo de asentamiento. Pero eso, obviamente, es algo que no puede ocurrir en Sudamérica. No puedes convertir a Venezuela en el estado número 51. Sin embargo, este enfoque parece funcionar durante un tiempo, hasta que deja de hacerlo. Así que vuelve una y otra vez, ¿verdad? Es como el topo al que golpeas con el mazo, y Estados Unidos sigue golpeando al topo. La pregunta es, ¿cuánto tiempo puede seguir haciéndolo con éxito? Parece, al menos por la forma en que se desarrolló la operación, en una maldita noche, que todavía se les da bastante bien. Sí, quiero decir, mira, Estados Unidos es muy bueno cuando quiere serlo. Somos muy buenos decapitando liderazgos, pero nunca nos preocupamos realmente por las consecuencias a largo plazo. Eso. Ese no es el punto. Ese no es el punto. También hay que pensar en quién, dentro de los medios estadounidenses y de las redes sociales, está aplaudiendo esto, muchos de los cuales son miembros de MAGA que han empezado a desviarse aquí o allá de Trump en relación con algunas de sus otras decisiones. Ya sabes, los archivos de Epstein, Israel. Cuando hablamos de América primero, en última instancia es Israel primero y luego América. Quiero decir, esto es una especie de fisura abierta. Dentro del movimiento MAGA, podríamos ver esto como una táctica muy simple de desviar la atención y de unirse en torno a la bandera del patriotismo estadounidense y a la idea de que Estados Unidos, cuando quiere, puede lograr en 24 horas lo que Rusia no puede conseguir en 4 años. La respuesta previsible se centra mucho en el éxito inmediato de deshacerse de un líder increíblemente impopular. Pero las narrativas que están surgiendo ahora no se centran en el hecho de que el gobierno sigue en el poder, ¿verdad? En Venezuela, ahora solo estamos hablando de la idea de que ahora que Maduro ha dejado el poder, el petróleo volverá una vez más a los Estados Unidos. Trump ha estado hablando de esta idea de que Venezuela robó el petróleo estadounidense, lo cual, si uno se detiene a pensarlo más de 5 segundos, no tiene absolutamente ningún sentido. Pero Trump no se concentra en nada más de 3 segundos antes de pasar a otra cosa. Toda esta idea del petróleo robado
encaja en una narrativa anticuada e increíblemente oscura. Cualquiera que haya formado parte del Departamento de Estado o que haya defendido la doctrina Monroe te dirá que antes de que Chávez llegara al poder en 1998, y esto es algo que la mayoría de la gente no sabe, Venezuela era considerada uno de los estados más democráticos de toda América Latina. Democratic states in all of Latin America. Okay? And we have to take this with a certain grain of salt here. All right? Y tenemos que tomarnos esto con cierta cautela. Por favor, no penséis que estamos hablando de un modelo de derechos políticos y libertades civiles. Pero la democracia venezolana estuvo dirigida en gran medida por dos partidos políticos, ¿verdad? Dos partidos políticos. El primero se conocía como Acción Democrática, o AD. El segundo partido político era el Comité de Organización Política Electoral Independiente, al que llamaremos COPEI, AD y COPEI. Eran dos partidos que, ya sabéis, uno salía elegido y el otro entraba. La cuestión es que ambos partidos gobernaron el país durante aproximadamente 40 años. Digamos unos 40, 45 años, ¿de acuerdo? Y ya sabes, eran los típicos de centro-derecha o centro-izquierda, pero muy pro-corporativistas, pro-inversión estadounidense, pro-empresa. Representaban a las capas altas de la sociedad venezolana, ¿verdad? Lo cual, diría yo, equivalía como mucho al 30 o 35% de la población. El resto de la población quedaba fuera del mapa electoral, fuera de las grandes ciudades, en el campo. Nunca nos importaron realmente. Y ambos partidos eran muy pro-neoliberales, muy antimarxistas, anti-izquierda, anticomunistas. No diría que fueran anti-autoritarios, porque desde luego practicaban tácticas de monopolización política. Pero mientras contases con el favor de Estados Unidos, es increíble lo que podías llegar a hacer. What you can get away with. Take a look at, Bolsonaro versus Lula da Silva. Mira Bolsonaro frente a Lula da Silva. Sin el beneficio de las redes sociales o del periodismo independiente, el estadounidense promedio, que sabe poco o nada sobre cualquiera de estos países, simplemente dará por sentado lo que digan el New York Times, el Washington Post o la CBS. Así que toda la idea de Trump, su narrativa de el petróleo estadounidense fue robado, encaja con algo que Estados Unidos no tolera en absoluto. Que alguien no aprobado por Occidente llegue al poder y haga lo peor posible, nacionalizar el sector energético. Mossadegh hizo esto en Irán. Chávez lo hizo en Venezuela. Castro lo hizo en Cuba. ¿Cómo te atreves a quedarte con nuestros recursos por los que hemos trabajado tan duro a través de alguna empresa fantasma durante los últimos 40 o 50 años para monopolizarlos? For the last 40, 50 years to monopolize. And so when something like this happens, we either... Así que, cuando ocurre algo como esto, o bien pagamos a la oposición para que organice unas elecciones. Si ganan, fantástico. Y si no lo hacen, consideramos otras tácticas. Venezuela encaja justo en este momento en esa situación. Y mira, debo subrayar que dejando a un lado el liderazgo de Maduro, no estoy diciendo que sea un Nelson Mandela o un Thomas Sankara. Quiero decir, la política venezolana es, seamos muy sinceros, los derechos políticos y las libertades civiles han estado restringidos desde la reelección de Chávez en 2002. Hay abundantes pruebas de que esto ha ocurrido. Pero, ¿con cuántos países ha trabajado abiertamente Estados Unidos que reprimen por completo los derechos políticos y las libertades civiles? No nos importa eso, mientras el sector energético esté abierto y disponible para nosotros. The energy sector is open and available to us. I just need to emphasize that Saudi Arabia. Solo necesito enfatizar que Arabia Saudí sigue decapitando personas en plazas públicas. Y eso no es un problema. Simplemente no lo es. Arabia Saudí, durante la última presidencia de Trump, literalmente despedazó, mientras aún estaba vivo, a un periodista en la embajada saudí en Turquía. Y eso ha sido perdonado y olvidado. Ya es cosa del pasado. It's forgiven and forgotten. It's long gone. Irán, As long as you play along, more or less, within the oil sector. mientras sigas participando, más o menos, dentro del sector petrolero, aunque Arabia Saudí también está caminando sobre hielo muy fino ahí. Pero sí, quiero decir, los derechos humanos son obviamente una cortina de humo, ¿no?
La pregunta para mí entonces es, ¿por qué es un problema tan grande? ¿Por qué no es posible tener simplemente una economía integrada? ¿Por qué hay que controlarla? ¿Por qué no simplemente trabajar con ella? Venezuela está dispuesta a estar con estas en todo tipo de niveles, lo sabemos, pero no es suficiente. With the United States, we know that, but it's not enough. Radhika Desai, our colleague, she would say like it's the Radhika Desai, nuestra colega, diría que es la lógica inevitable del capitalismo, que siempre necesita crecer y expandirse. Y en algún momento solo puede hacerlo mediante una extracción absolutamente desproporcionada, ¿verdad? Así que es la lógica del sistema estadounidense, del capitalismo estadounidense, la que impulsa el colonialismo. Y lo que estamos viendo ahora no es solo neocolonialismo, es un colonialismo descarado, evidente, al estilo del siglo XIX. Entramos, eliminamos al tipo, y luego Sim step ups for después. Así que, Barry, enter. Sí, un buen amigo y colega mío dijo lo mismo, que si tuviéramos que describir la política de Trump más allá de América primero, básicamente sería lo que llamaríamos neoliberalismo en un solo estado, ¿verdad? Neoliberalismo en un solo estado. Existe esta idea de América primero. No vamos a depender de ningún otro país para las importaciones, para esto, aquello y lo otro. Pero la ley del capitalismo, y por eso el marxismo nunca pasa de moda, es que la necesidad de materias primas de los países en desarrollo alimenta el imperio capitalista. Y Venezuela es uno de los mayores productores de petróleo del mundo. Y ya sabes, si Maduro o Chávez simplemente se deshicieran de los periodistas adecuados, todo estaría bien. Ese es el quid de la cuestión. Everything would be fine. That's the whole point. Saudi Arabia stifles the Arabia rights Saudí to reprime el dissent tipo de disidencia insofar as the adecuado, West is al menos desde el punto de concerned. vista de That's the Occidente. point. This has nothing to do with democracy Ese at es el all. I punto. think both of our Esto no tiene nada que ver viewers con la are democracia en It has absoluto. nothing to do with Y creo que ambos democracy espectadores lo but entienden. it has a lot No tiene to do absolutamente also nada que ver con la with the democracia. idea Pero that- también tiene mucho que ver con la idea de que, and this is no not es the la most forma más scholarly académica way de of explaining decirlo, this, pero but transmite la it's idea. this. Si a mi país se le If my diagnosticara algún country trastorno de was conducta, to sería un ever be trastorno de diagnosed personalidad with a narcisista behavioral maligna. disorder, it would Estados be Unidos malignant es un narcisista en personality decadencia, disorder. The United sin lugar a States dudas. is a collapsing Amamos a los narcissist. países There's que no question alimentan about nuestro that. ego We y no love podemos countries that tolerar feed a los our que lo ego, hieren. and we cannot Por eso mi suffer país countries es uno de los that wound pocos, it. si no el This is the único, reason grandes why países del my mundo que country basa is su one of the política few, if exterior only, major en un countries in the axioma muy world that simple. wages their foreign policy on a very simple axiom. We don't like you, so we're not going to work with you. We don't like you. No Iran. nos We don't gustas, like you, Russia. así que no We vamos a don't like trabajar you, contigo. Venezuela. No nos We gustas hate Irán, no nos gustas Why? Rusia, no nos Because gustas Venezuela. you point Te out odiamos, what, Cuba. policy ¿Por can qué? be outside Porque of señalas being qué part tipo de of the, política puede American existir pyramid. fuera de formar And we parte will do de la everything in pirámide our power estadounidense. to remove that Y haremos leadership. todo lo que esté en nuestro So poder if para eliminar the ese liderazgo. removal of Así que, Maduro si la in destitución de Maduro en Venezuela Venezuela produces produce the los right resultados deseados, do not- no dudes do de que not la doubt administración that Trump, the Trump, recuerda quién es el administration, secretario de Estado, remember Marco who the Rubio, Secretary of State con is, sus Marco políticas Rubio. cruzadas para liberar Cuba, His crusading demuestra lo increíble policies que es el nivel de to odio que la política exterior estadounidense siente por un país como Cuba. Una vez más, no porque sea comunista, no porque sea dictatorial, sino simplemente porque ha evitado la influencia estadounidense desde 1959. American influence since 1959. or Haiti, for that matter. O Haití, ya que estamos. Queremos ser una colonia amable que logra escapar y luego, durante 200 años, probablemente otros 200 a partir de ahora, serás castigado por intentar escapar. We Trying can to get away. we can and should have a conversation about Haiti. Podemos y debemos tener una conversación sobre Haití, porque este es un país en el que tienes toda la razón. Fue la primera y más exitosa rebelión de esclavos de la historia moderna. ¿Y cómo te atreves, sabes? ¿Cómo te atreves, en realidad? Eso no quiere decir que, mira, eso no quiere decir que no vaya a haber siempre críticas del otro lado, diciendo que estás haciendo la vista gorda y oídos sordos ante la corrupción, las violaciones de derechos humanos y otros problemas dentro de estos países. Existen absolutamente. No hay ninguna duda al respecto. They absolutely exist. There is no question about that. But please, please, please do not think
Pero por favor, no penséis que Venezuela, o Haití, o Cuba, o donde sea, se va a convertir, ya sabéis, en Luxemburgo después de un derrocamiento. No ocurre. De hecho, lo que acaba ocurriendo es que los problemas se multiplican. Y curiosamente, quienes huyen de estos países, de la agitación interna y de los gobiernos autocráticos que aterrorizan a sus propias poblaciones, corren hacia Estados Unidos. Y luego, los mismos gobiernos que derrocaron a esos países se preguntan, ¿por qué viene esta gente de esos países ilegalmente al nuestro? Tenemos que construir un muro y echarlos. Illegally, we need to build a wall and kick them out. Yeah, but the sad thing is Sí, pero ya sabes, lo triste es que los derrocamientos tienen un historial bastante decente de funcionar. Y no estoy diciendo que funcionen para los países que fueron derrocados, en absoluto. Pero ese no es el punto. Quienes llevan a cabo el derrocamiento no piensan en los países que derrocan, piensan en Estados Unidos. Y si lo miras, ya sabes, Irak suele presentarse como un gran error y un fracaso, ¿verdad? Quiero decir, sabemos que lo de las armas de destrucción masiva fue una mentira. Sabemos que salió muy mal. Sabemos que creó el ISIS y otros tipos de organizaciones terroristas. Pero durante 20 años, el petróleo iraquí ha estado bajo control estadounidense. Iraqi oil has been under US control. So has Northern Syrian oil. También el petróleo del norte de Siria. Para los capitalistas estadounidenses, esto fue un gran éxito. Quiero decir, en esos países, millones de personas viven en las situaciones más precarias, pero para los capitalistas es muy rentable. Libia fue una molestia para Occidente, ¿verdad? Y esa fue eliminada. Ahora tiene mercados de esclavos al aire libre y demás, y es un estado fallido. Pero ya sabes, problema resuelto. Otros derrocamientos, como el de Hawái, por ejemplo, se convirtieron literalmente en el 50º Estados Unidos, después de Alaska. Es, ya sabes, muy exitoso. Hay una historia de que estas cosas suelen salir bastante bien. Ucrania, el derrocamiento de Yanukovych, fue muy exitoso a la hora de instalar un régimen y librar esta guerra por delegación sin que se derramara ni una sola gota de sangre estadounidense contra un gran enemigo en el este. En conjunto, estos derrocamientos, por desgracia, funcionan bastante bien. De vez en cuando, algunos salen mal y produce una especie de reacción negativa, como en Irán, donde el derrocamiento del Shah fue la causa inmediata de que 20 años después llegara al poder un régimen aún más antiestadounidense. Pero ya sabes, si uno de cada 4 sale mal, sigue siendo una apuesta bastante buena, ¿no? Bueno, si eres economista, ¿a quién le importa la democracia? ¿A quién le importan los derechos humanos? ¿A quién le importa la esclavitud? Exactamente. Así que lo triste es que funciona. Por eso lo hacen, ¿verdad? Funciona a corto plazo. Pero mencionaste otra cosa, que funciona durante 20 años, hasta que hay una reacción, ¿verdad? Funciona hasta que hay una revolución. Lo cual, vale, quiero decir, si la revolución derroca al régimen pro-Washington y pro-occidental, tenemos 2 opciones. Una, lo derrocamos, o 2, simplemente lo aislamos, lo demonizamos, lo convertimos en la causa de la inestabilidad en esa región. Exacto. Y si no podemos derrocar a ese gobierno, empezamos a financiar, subvencionar y ayudar a otros países que son, como mínimo, tan atroces como ellos, si no peores, pero que aceptan nuestro dinero. De ahí la razón por la que, de repente, Saddam Hussein se convirtió en un aliado y socio principal de Estados Unidos en los años 80. Became a chief ally and partner of the United States in the 1980s. Hence the reason why we can and will continue. De ahí la razón por la que podemos y seguiremos firmando cheque en blanco tras cheque en blanco a Israel, a Arabia Saudí, a Egipto, a quien sea, simplemente basándonos en la idea de que estamos externalizando nuestro poder a países vecinos que odian por igual las entrañas de ese otro país. Podemos, y lo haremos. Y cuando hablamos de América Latina, me parece que es un tema al que no dedicamos mucho tiempo, porque cuando allí hay elecciones, cada vez más se elige entre 2 tipos de candidatos. El primero es un marxista convencido que quiere desvincularse de la doctrina Monroe y unirse a una alianza de países en desarrollo que están creciendo.
an alliance of growing countries from the developing world. And the other one is an unapologetic neo-Nazi. Y el otro es un neonazi sin remordimientos, con nombres como Mengele o Eichmann en su entorno, o lo que sea. Quiero decir, es como, ya sabes, tenemos esta elección en Chile en la que fue elegido un pinochetista, y a Estados Unidos no le supone absolutamente ningún problema. Bolsonaro, cuando estaba al mando de Brasil, es alguien que si hubiera podido, habría convertido toda la selva amazónica en un campo de golf. Para los mismos economistas y tecnócratas, que no ven absolutamente ningún problema en ello, porque van a disfrutar de los próximos 15 o 20 años viviendo la buena vida. Y para cuando el ecosistema se vaya al infierno, ellos ya estarán muertos. Así que en ese momento recuerda, hay que tener en cuenta que la extrema derecha es mucho más afín al capitalismo estadounidense. La izquierda tiene la audacia de querer controlar la economía para su propio pueblo. Y por eso de repente empezamos a hablar de los líderes más de izquierdas, como dictadores, como autócratas, como violadores de los derechos humanos. Quiero decir, estas cosas también ocurren en la derecha, pero ocurren en la derecha, y además tienen lugar en medio del neoliberalismo. Sí, no, es bastante sencillo. La gente de la izquierda, que quiere que la riqueza nacional se distribuya entre los suyos, a esas personas las llamamos comunistas, socialistas y escoria, ¿verdad? Y la gente de la derecha, que quiere usar los recursos nacionales para causas nacionales, a esos los llamamos populistas. Así que nos deshacemos de ellos. Los únicos demócratas buenos son los que están de acuerdo en que es muy importante que pronto tengamos al primer billonario y luego aún más billonarios que aparezcan justo detrás del presidente de los Estados Unidos durante la investidura, solo para dejar claro cómo funciona realmente el sistema. Sí, año nuevo, año nuevo, año nuevo. Feliz año nuevo para ti también, Michael. Año nuevo, viejas tragedias. Michael Rossi, la gente que quiera encontrarte, está tu canal de YouTube, por supuesto, el tuyo propio, y produciremos este video aquí en colaboración. Eso espero, así que añadiré tu nombre como co-colaborador. La gente puede encontrarte en YouTube, también pueden encontrarte en otro sitio, en X, creo. Tengo un perfil en X. ¿Sabes qué? La cuestión está. Si entro en X en Twitter, durante más de 3 minutos, recuerdo por qué he estado tanto tiempo sin usarlo, sin cesarlo. Sí, yo también lo hice. Sí, lo hago. La mejor manera ahora mismo es YouTube. Tengo previsto hacer algunos cambios importantes en mi canal este próximo año. Por desgracia, no he estado tan pendiente de él como antes. Como sabes, estuve impartiendo muchos cursos en universidades durante el otoño, así que no tuve mucho tiempo para dedicarle a esto. Pero tenemos algunos proyectos potencialmente buenos y fructíferos en el horizonte inmediato. Y espero tú, Testas y Comelting, en una colaboración más recurrente contigo y con otros de nuestro grupo de académicos afines. Espero que podamos hacerlo. Trabajaremos para conseguirlo. Y de nuevo, todos, feliz año nuevo. Inyo Mainz before.